Vamos con la segunda ponencia y también nos sirve para recordar, el segundo ponente es Jaime Izquierdo Ballina, es una aportación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, porque merece la pena recordar, aunque lo hemos dicho muchas veces, que este curso es fruto de la colaboración entre 4 colegios profesionales y la Dirección de Ordenación del Territorio, y es una colaboración que espero que podamos repetir. Yo no conozco mucho a Jaime Izquierdo Ballina, pero las referencias son excelentes. Él nos va a hacer una ponencia que ha titulado La perspectiva agropolitana, reequilibrio territorial y concertación entre el campo y la ciudad en la sociedad postindustrial. Os dejo con él. Muchas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho, una de las cosas que me llamó la atención es que hubiera 4 colegios profesionales detrás del programa, o delante. Agradezco especialmente al Colegio de los Agrónomos que me invitó, pero yo no soy agrónomo. En realidad casi me da vergüenza decir lo que soy, porque, a ver, yo soy licenciado en Geología, pero lo soy al modo en el que el gran Wyoming es médico. Es decir, yo menos a la geología me he dedicado a todo. Por tanto, no tengo corporación ni profesión, y nunca me presento como geólogo. No vaya a ser que me pregunten algo de geología, que no lo recuerdo ya. Yo era muy joven cuando me licencié y nunca me dediqué a ese asunto. Por tanto, yo los conocimientos de geología son tan generales como los suyos, ¿no? Esto es una ventaja porque me he dedicado a todo y entonces de todos los sitios he visto y he cogido algo, ¿no? Tengo muy buena relación con los geógrafos, con los que he aprendido mucho, con arquitectos, especialmente con los gallegos, con Manuel Gallego, que es gallego por doble condición, y con los agrónomos, con los ingenieros de montes, con los biólogos. Por tanto, lo que he hecho con los antropólogos, con los etnógrafos, lo que he hecho es aprender de todo el mundo un poco y tener una visión particular sobre las cosas, ¿no? Así que no sean muy duros conmigo desde el punto de vista académico, porque no tengo academia, ¿no? El título, La perspectiva agropolitana, es un palabro, aunque son digamos que a principios de siglo algunas personas que se dedicaban a la ordenación del territorio, a la arquitectura, avanzaron algunas de las ideas con lo que tiene que ver con esta perspectiva de las relaciones entre el campo y la ciudad, precisamente porque la ciudad industrial había perdido el vínculo con el campo, ¿no? Y entonces hubo unos movimientos ahí muy, muy interesantes sobre la ciudad jardín, que ustedes conocerán bien, los arquitectos, pero eso luego se pierde también, ¿no? De manera que vivimos en un mundo en el que no es que las aldeas o el campo esté olvidado, es que ya no tenemos memoria ni de lo que fue. Ya nadie sabe cómo era el campo, cómo eran los campesinos. No estoy hablando de los agricultores industriales, estoy hablando de los campesinos, los que manejaban el campo, que es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, ahí está mi correo electrónico, que es agropolitano@gmail.com. Se lo digo porque probablemente alguna de las cosas que surjan, sobre todo al final, que daré algunas recomendaciones de libros, y algunos libros están agotados. Si me lo quieren pedir, pues yo se lo mandaré. Vamos a ver tres asuntos, ¿no? Primero, las relaciones campo-ciudad a lo largo de la historia, procreación, matrimonio, divorcio y olvido. Yo creo que es David Mumford el que dice que la ciudad nació por implosión del campo y ahora la ciudad ha explotado y se ha ido al campo, ¿no? Entonces, lo que vemos en el campo son metralla de ciudad, son cascotes de ciudad. No vemos los elementos constitutivos de la aldea. Vemos aldeas que se parecen a suburbios urbanos, porque tienen esa mentalidad. Muy pocas aldeas conservan la esencia y el origen, ¿no? Por tanto, estamos, lo que decía, en la explosión y en el olvido. Ya se nos olvidó la memoria de uno de los grandes inventos de la humanidad, que fue el manejo del campo, la agricultura. Los dos grandes inventos de la humanidad son el campo, es decir, la agricultura, y la ciudad. Y una de ellas
se ha hecho netamente industrial, es la agricultura industrial, y la ciudad se ha hecho industrial también. Por tanto, hemos perdido uno de los grandes avances de la humanidad y no nos irá bien si no recuperamos ese conocimiento. La segunda parte es la relación industrial de la integración campesina comunitaria local, que se da hasta probablemente principios de siglo en España, en el siglo XX, y la transformación de escala industrial globalizada en la que estamos ahora. Y luego la tercera es la perspectiva agropolitana, es decir, algunos fundamentos para preparar una nueva forma de relación entre el campo y la ciudad en la sociedad que ya es emergentemente una sociedad postindustrial. Ya no estamos en la sociedad industrial, estamos sufriendo las consecuencias de la sociedad industrial, pero tenemos que preparar una sociedad diferente, ¿no? Bueno, un esquema muy sencillo. Cómo eran las relaciones entre el campo y la ciudad, desde el origen de la ciudad hasta los años 50 o 60 del siglo XX. La ciudad tiene un campo que le suministra, no ha aparecido la agricultura de distribución, ya no están todavía los supermercados. En realidad, después de los mercados de abastos urbanos, aparecen los supermercados o los economatos de empresa. Y luego aparecen ya las medias superficies y todo va muy rápido, ¿no? Pero hasta los años 50 el campo suministraba a la ciudad en un porcentaje altísimo de alimento. Y la ciudad o la villa daba al campo, a los campesinos, lo que no podían producir. Los ultramarinos y los coloniales. Los nombres son suficientemente evocadores para decirnos de qué estamos hablando, ¿no? La ciudad era el espacio del mercado, y los ultramarinos y coloniales venían del resto del mundo, ¿no? Cualquier campesino de los años 50 te dice que bajaba a Santander. Santander tenía una dinámica de ultramarinos y colonial mucho más avanzada, pero las vías del interior se bajaba por café, chocolate, si acaso, 4 cosas, ¿no? Bueno, esta es la distribución y la forma en la que los romanos habían visto la relación entre el campo y la ciudad. No se veía, los romanos no entendían, no solo los romanos, ¿no?, sino todas las culturas anteriores también no entendían esa disociación. Todas las ciudades tenían un pagus, un campo vinculado. Era el país. El pagus es el pagano, es el pago, es el payés, es el paisaje, es el país, todas esas derivaciones de la idea del pagus, ¿no? Y es el pagano porque mientras que la ciudad sí es el receptáculo de la religión, sobre todo cuando la religión pasa a ser cristiana, los del pagus siguen a lo suyo, siguen pendientes de los dioses de la naturaleza, del sol, de la luna, y no van a las prácticas religiosas de la ciudad. Son los paganos, ¿no? Por eso a veces es tan importante el conocimiento de las palabras para saber lo que nos están diciendo, ¿no? Esa forma de ordenación sigue en Francia. Los franceses siguen llamando país a ese entorno que rodea la ciudad. Nosotros solo utilizamos el concepto país en términos muy políticos, ¿no? Pero la concepción geográfica de país sigue vigente en Francia. Y estos son los paganos, analfabetos y cultísimos. Cultísimos porque eran capaces, la cantidad de información en términos de información biológica o biodiversidad, que diríamos ahora, que están manejando estos analfabetos que van descalzos es brutal, porque estas mujeres que están subiendo al árbol, son unas campesinas portuguesas del norte de Portugal, no están recogiendo fruta, están recogiendo la vid que está encima de la fruta. Es decir, los aprovechamientos verticales y múltiples, la cantidad de información que hay en ese pequeño prado que estáis viendo ahí, todo eso lo manejaban unas culturas que no sabían ni leer ni escribir, pero que estaban perfectamente adaptadas porque se transmitía el conocimiento para manejar todo eso. Y había toda una secuencia de formación, desde los niños, desde que nacían hasta que se hacían adultos. La escuela lo único que aportaba era la información para relacionarte con la sociedad otra, leer y escribir. Pero internamente los procesos de formación eran en la casa, que era la que proveía. Los vascos han mantenido mucho, parte del pensamiento vasco tiene que ver con la idea de la casa, el lugar donde procedes, la familia y el origen de tu vínculo con la tierra, ¿no? Y eso se sigue manteniendo, ¿no? Cuando uno, con Ibarretxe, ¿no?, el que fue Lehendakari, ¿no? Ibarretxe dice que él lo que aprendió, básicamente lo aprendió en el caserío.
Y luego, eso sí, en la Facultad de Económica se aprendió alguna cosa más en el gobierno, pero básicamente él venía del caserío, ¿no? Y el día que un día estaba recogiendo patatas con el abuelo, y estaba cogiendo patatas en mogollón, ¿no? Metiéndolas, y el cesto, y el abuelo estaba mirando, ¿no? Y entonces cuando acabó, llegó el abuelo y empezó a sacar patatas del cesto, ¿no? Y sacó muchísimas. Dijo, estas patatas no las podemos vender, porque cada kilo de patatas que vendamos de esto en la calle, como dicen ellos, será 100 kilos de prestigio que perderá nuestro caserío. Y 100 kilos de prestigio de un caserío vale más que un kilo de patatas. Ahí entendió lo que era el marketing, lo que era la confianza, lo que era la calidad, todas esas cosas las aprendía en el caserío, ¿no? Muchos de los conceptos ahora, antes hablábamos de economía circular, todo eso, la confianza. Compra, expresión de mi madre, vete a comprar les faves a tal que son de confianza. Pero es que esa que daba les faves en mi casa ya se lo daba a mi abuela y a mi bisabuela. O sea, había esos vínculos, ¿no? Es decir, que muchos de los conceptos actuales que ya estaban en el germen de la casa y del mundo campesino. Ahí están, estos son intercambiadores, vamos a ponerles nombres, estos son intercambiadores modales de energía. Bueno, en realidad están haciendo ROZU y están sacando el excedente de energía del monte para luego hacer fertilizantes y hacer un montón de operaciones. Pero son intercambiadores modales de energía. Bueno, cualquiera diría que son campesinos que fueron a rozar, ¿no? Es otra expresión. Yo tengo la suerte de haberme, aunque viví en la cuenca minera y nací prácticamente en la cuenca minera, la formación de mi madre era la formación de una campesina, nos educó como si fuéramos campesinos. Mi madre decía, tenía una expresión, val más dir a rozu que aguantar estos guajes, ¿no? Ir a rozu era muy duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que tú estás oyendo de crío y no sabes de lo que te están hablando, ¿no? Y luego cuando empiezas a darle vueltas empiezas a entender, ¿no? Bueno, y este es el mercado del que hablábamos en el esquema, ¿no? El mercado de Siero, finales del siglo XIX, ¿no? Vale, ¿qué le pasa al mundo y qué le pasa a España con la industrialización? Si veis el esquema anterior, es importantísimo lo que va a suceder, porque si os fijáis, ya no hay una flecha que vaya del campo a la ciudad. El campo ya de la periferia urbana ya no va a alimentar a la ciudad, ya no hay. Los mercados van a ir a menos. Los mercados ahora que se han modificado, pues está, no sé, queda el edificio del mercado y entonces están pues franquicias, está un McDonald's, no sé qué, ya no están los campesinos en ese que era su espacio de intercambio, ¿no? Por tanto, como ya ese edificio no se usa, ya no se usa porque ya no hay esa actividad, ¿no? Y al campo, si os fijáis, que antes era único, se parte en dos. Parte se va a intensificar como nunca antes había intensificado el campo y otra parte se va a abandonar. A la parte que se va a intensificar se va a encargar de ella el Ministerio de Agricultura a través de los programas de modernización agraria y la que se abandona va a aparecer una cosa que llaman medio ambiente que se va a encargar, es decir, allí donde tengamos un sitio que no sepamos qué hacer, lo vamos a declarar espacio natural protegido. Estoy simplificando y estoy provocando un poco para ver esquemas, ¿no? En los lugares donde no sepamos qué hacer, que es que además les hemos robado hasta el nombre, porque le llaman espacio natural, cuando en realidad eran territorios. Y si hubiera que poner un nombre que acertara en la denominación, habría que llamar territorios de naturaleza campesina en proceso de abandono. Pero territorios, es decir, espacios construidos. Y de naturaleza hecha por los campesinos, que sabían intermediar y crear una naturaleza intermedia entre la silvestre y la doméstica. Y que eran unos tipos que sabían intervenir en los procesos de conflicto entre animales domésticos y silvestres. Y hacían arbitraje. Conciliación la de menos, ¿no? Pero bueno, al final se conseguía que el urogallo estuviera allí, que el zorro estuviera allí, que el oso estuviera cerca, que el lobo no bajara tan abajo, y había un proceso de equilibrio. Porque mandaban ellos, mandaba la cultura sobre el territorio. Y ordenaba el territorio, lo que los antropólogos llaman el dominio del domus sobre lo bravo. Y ahora lo que estamos es que lo bravo manda sobre lo manso. Es decir, se han invertido los procesos, ¿no? Veremos luego fotos, pero los jabalíes llegan al centro de Oviedo ya. Hostia, es que eso debería darnos que hablar, ¿no? O sea, no se trata de cazar jabalíes, se trata de decir, ¿qué ha pasado para que los jabalíes lleguen al centro de Oviedo? Pues ha pasado algunas cosas, que ya no hay nadie que gestione el territorio. Bueno, pues yo soy muy crítico con la teoría de conservación y soy muy crítico con la teoría de desarrollo, porque las dos son exactamente iguales, proceden del pensamiento industrial y tenemos que superarlo.
pero son, una es en positivo y otra en negativo, pero son lo mismo. Unos intensificaron la conservación y otros intensificaron la producción. Pero es el mismo esquema. Bueno, como veis también, algunos de los procesos en el que del campo hay una flecha hacia los residuos. Lo que antes era un recurso, que era el cuchu, en castellano, el cuchu, es que, ¿cómo se dice el cuchu en castellano? El cuchu, estiércol. Vale. Hay un dicho en Somiedo que dice: Dios y el cuchu pueden mucho, pero sobre todo el cuchu, ¿no? Es decir, es una de descreídos, ¿no? Pero realmente el cuchu era fundamental. Si no había cuchu, no había posibilidad de producción agraria y, por tanto, era fundamental, y eso lo producía la ganadería, ¿no? Bueno, pues este es un poco el esquema. La tercera diferencia es que aparece el supermercado, que ya no está dentro de la ciudad, que está fuera de la ciudad, y se suministra con material procedente del resto del mundo y algo a lo mejor de lo local, pero muy poco. Esta es la situación en la que estamos ahora. Este es el mundo actual. En 50 años hemos pasado del anterior a este, ¿no? 3 cambios fundamentales. No me entretengo aquí, pero estas son las políticas que hemos hecho para conseguir estos cambios. Las políticas desarrollistas, el desarrollo forestal de los años 40, la modernización y explotaciones de estructuras agrarias, el IRIDA, las agencias de desarrollo ganadero que no me salían, que estuvo en Santander, la sede, en los años 70. Bueno, todas, y luego las de conservación, que ya digo que son las mismas, ¿no? El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, el ICONA, y la ruptura del ICONA con el Estado de las Autonomías y los 17 iconitas que se formaron. En realidad, sobre el pasado reciente que nos perseguía, que era esta visión, se monta un Estado que no acaba de ser un Estado moderno, ¿no? Es decir, copia las estructuras del Estado tardo-franquista, que eran relativamente modernas, pero se reproducen, ¿no? Y entonces los servicios de conservación de la naturaleza son pequeños iconas, en el que hay una sustitución corporativa de los ingenieros de montes hacia los biólogos, pero los biólogos muy especializados en cada uno en un bicho y con una visión muy especializada, ¿no? Yo tengo grandes amigos biólogos y tengo grandes amigos biócratas, ¿no? Los que creen que con el conocimiento de una única ciencia, que es la biología, pueden gobernar el territorio. De hecho, le dedicamos a la biocracia algún capítulo importante, sobre todo para que lo vean, ¿no? Antes también lo comentaba. Teníamos un profesor de física en el instituto que nos daba mucha caña, ¿no? Y cuando nos veía mohinos porque nos veía de caña, decía: pues yo todo esto que le digo, no se lo digo por joder, se lo digo por su buen arreglo. Es decir, que esa forma a veces que vehemente de decir las cosas, oye, es que porque yo creo esto, ¿no? Y te lo digo. Y si no fuera amigo tuyo, no te lo diría. Y si no te quisiera, no te lo diría. Y si no te conozco de nada, pues despéñate tú, ¿no? Pero si critico lo que estás haciendo es porque creo que debes mejorar, ¿no? Y a mí me encanta que me lo hagan, ¿eh? Bueno, los paisajes que surgen. Antes Miriam, que estaba hablando de que ella se enamoraba del paisaje. Sí, yo también, incluso de estos, ¿no? Todos los paisajes me parecen fascinantes, ¿no? Incluso los de la especialización, los monocultivos de plátano de Tenerife, con un volcán que lo convierten en no sé qué y tal. Y yo quedo ahí fascinado, digo, joder, cómo lo retorcieron esto, pero para dejarlo planchado, no cabe un plátano más, ¿no? Y dices, hostia, ¿esto es por qué se empeñan en hacer plátanos aquí a toda hostia, ¿no? Y luego no hay manera de comer nada en Canarias, porque viene todo de fuera, ¿no? Tienen un problema. Yo voy mucho a Canarias, es muy recomendable ir a Canarias, porque es el sitio más complejo que uno se pueda encontrar. El nivel de complejidad por metro cuadrado que hay en Canarias es brutal. O sea, el que entienda Canarias va a entender el resto, no del mundo, del universo, ya. Es decir, porque es algo complejísimo, ¿no? Bueno, pues estos son los paisajes que dan este tipo de políticas, ¿no? La huerta de Europa, Níjar, también fascinante, ¿no? La historia de Níjar, ¿no? Todo esto son ahora multinacionales de la distribución. Aquí no hay campesinos, ¿no? Aquí no hay agricultores. Aquí está todo el capital de las grandes empresas de distribución produciendo para llevárselo a sus... Ya hemos pasado una vuelta más. Y luego todos los subsaharianos en bicicleta por aquí durmiendo entre los plásticos. Es brutal. Volvimos al esclavismo industrial que denunciaban Owen y compañía al finales del 19. O las ciudades del carbón, ¿no? Es decir, joder, uno ve esto y dice, pero esto es la revolución industrial otra vez, pero aquí cómo no somos capaces de salirnos de este bucle, ¿no? Y da una pena ver
a los subsaharianos y a los africanos por ahí, con el síndrome de Ulises, ¿no? Se lo ves en la cara y dices, joder, y no puedes hacer nada por ellos, porque encima no son ni de tu cultura ni de tu religión, ¿no? Y a mí, yo voy mucho al Cabo de Gata, este color cabrón que traigo es porque estuve 15 días de vacaciones allí, ya lo siento. Pero es que, joder, sale uno a pasear por el Cabo de Gata y se encuentra con la ropa de los últimos que se bajaron en la patera, ¿no? Y te amargan las vacaciones, ¿eh? Hostia, yo, como Miriam, soy sensible con el paisaje y con las historias de la gente, ¿no? Yo veo ahí digo, el tío este que venía con un chándal del Real Madrid, joder, lo deja aquí porque se cambian de ropa, ¿no? ¿Quién estará detrás quién habrá estado dentro de este chándal, no? Rollos. Por eso yo me dedico a cualquier cosa. Es decir, yo en un chándal me puedo meter un lío, mucho cuidado toda una mañana, ¿no? Bueno, los paisajes industriales también, los del abandono. Esto es un parque natural, por cierto. Es un parque natural de la Sierra de Madrid, que tú vas a la oficina y te dan la lista oye, muchas gracias, ¿viste? Como los ciclistas cuando baja alguien al coche por agua, ¿no? No, me arreglo así, gracias. Estos paisajes son los en negativo, lo que sucede en los territorios que como consecuencia de la intensificación se han abandonado y hemos declarado parque natural. Pero cuando uno va a la oficina del parque, lo que le dan es la lista de aves insectívoras, la lista de ungulados, la lista de no sé quién, la lista de no sé cuánto más, pero no te cuentan cuál era el modelo que había aquí. Y aquí había un modelo precioso de pastoreo local en la Sierra de Madrid que no hacían transhumancia porque tenían pasto de verano y pasto de invierno, muy parecido a lo que nos pasa aquí a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos esta proximidad de los pastos de verano e invierno, bajamos a la marina y tal. Pero hay algunas islas de este estilo en el sistema central. Y es maravilloso, lo ve uno rápidamente, el paisaje está totalmente abandonado, se está perdiendo, se pierde biodiversidad. Y vas a la oficina del parque y sí, la lista, ¿no? O sea, la idea industrial de hacer listas, inventarios de cosas. Pero no la idea sistémica de ver cómo funcionaba todo aquello para que luego las listas de cosas. Es como si estuviera pendientes de los elementos del sistema, pero no del sistema en general. Y ese es un error conceptual. El territorio es un sistema que os voy a contar a vosotros y por tanto hay un montón de interacciones y luego aparecen los elementos del sistema, pero las propiedades emergentes del sistema son la consecuencia de las interacciones, no son los elementos en sí, ¿no? Que parece que recurrir a la teoría general de sistemas para explicar esto, pues ya duele, ¿no? Pues esto es un parque natural. Y no habla nadie del problema. No, sí, es que ahora ya no se dedica nadie a este asunto, pero es que pues habrá que buscar alguna manera, ¿no? Habrá que ponerse a hacer algo, ¿no? Bueno, y esto es todo lo que queda de aquel fulgurante mercado que vimos a finales del 19 en Pola de Siero, ¿no? Esto es Padrón. Mira, esta foto es una instantánea. Yo no pedí que posaran, pero es una metáfora del mundo, ¿no? La vieja economía campesina está ahí, ya que le queda, ya no está viva esta mujer, porque esta foto tiene 15 años, vendiendo pimientos de Padrón en una macona, es un cesto hecho con avellano, utilizando elementos del conocimiento campesino. Y la joven emergente economía china de pie vendiendo juguetes de plástico. Y un consumidor, un crío, dándole la espalda a la economía campesina y señalando un juguete de plástico que quiere, ¿no? Y el tipo que está de pie es un comisario del Partido Comunista Chino que está vigilando que las transacciones se produzcan de acuerdo. No, es un chiste. Pero bueno, y fijaros lo poco que queda ya del mercado. Los mercados locales son mercados globales también. Iros a cualquier día de mercado, a cualquier villa de Cantabria. Están mejor posicionados los gitanos con las fragonetas. Los veis a todos. Los chinos ya no están aquí. Los chinos ya están en otro sitio. Ahora ya trabajamos incluso, ya hay dependientes españoles trabajando para los chinos, ya hay cambios, ¿no? El mercado, los gitanos siguen lo suyo porque los gitanos son otra etnia diferente. Y han cambiado los burros por la fragoneta, pero están en el mundo. Los gitanos tienen otra muy interesantes los gitanos, ¿eh? Bueno, y este es el mercado en lo que se ha convertido. Este es un mercado de cualquier sitio, en el que uno encuentra alimentos y productos de cualquier sitio del mundo, ¿no? Esto es en lo que estamos ahora. Bueno, vamos a ver paisaje. Vamos a hacer un juego de estos. Este es el paisaje de Ipiñaburu, Vizcaya. Ahora, esos caseríos son de gente que vive en el campo, pero gente que no vive del campo. Porque una cosa es vivir en la aldea y otra cosa es vivir de la aldea. Ahora hay gente que vive en la aldea, pero no tenemos gente que viva de la aldea y ahí tenemos el problema, ¿no?
si damos 100 años atrás, de repente el paisaje se nos convierte en esto. Ya no hay prácticamente las manchas forestales, las pocas que hay, probablemente sean de castaños, que son las zonas esas más globosas, y lo que eran ahora pinares son campos de trigo. Ahí estaba el urogallo también. O sea, cuando se ponen a investigar al urogallo, de verdad, es medio folio. Los 3 factores que han hecho desaparecer el urogallo son: no tiene comida, porque la cantidad de cereal que se plantaba en el monte era extraordinaria hace 100 años, y es una gallina, el urogallo. Tenía un territorio mucho más abierto, con lo cual no chocaba, no quedaba enterrado en el matorral, y luego no tenía tanto depredador porque, lo que decía antes, los campesinos arbitraban, y no había tanto zorro, entonces había oportunidades para todos. Creaban un espacio para el urogallo. Eso que le ha venido muy mal al urogallo, le ha venido muy bien al jabalí, ¿no? Exactamente los 3 factores han hecho que el jabalí vaya más y el urogallo. Y seguimos investigando. No, el cambio climático, no sé qué tal. Son factores locales lo que ha hecho desaparecer el urogallo. Desapareció el campesino, desapareció el urogallo. En las zonas de montaña, ¿no? Bueno, capítulo 2, la relación industrial. Me voy para Asturias. La ventaja de venir a Cantabria es que, como somos vecinos, esto lo podéis hacer ahí. Yo todas estas cosas, a ver, yo no voy ni por la universidad, ni por... O sea, yo me fui de la universidad en el año 81 y no volví. Bueno, voy cuando me llaman, ¿no? Y me llaman a menudo, ¿no? Pero voy para decir algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí no me interesa mucho lo que están estudiando en la Universidad de Oviedo en temas de biología. No me interesa prácticamente nada, hay algunas excepciones, ¿no? Entonces yo me dedico... Cuando tengo una idea, la publico en la Nueva España a ver qué pasa. Entonces escribí un artículo sobre las culturas del país. Entonces lo que hice, en primer lugar, esta es la distribución parroquial de Asturias, que yo creo que en Cantabria no la conozco, pero es que, a ver, las parroquias son unidades agroecológicas de control de territorio. Luego son unidades administrativas, fueron luego unidades... Es decir, la cristianización se monta sobre unidades tribales. Y esos límites, que luego son religiosos, luego son administrativos y ahora son, no se sabe muy bien quién, son clave, porque esa estructura celular, si maneja uno una estructura celular de una parroquia, puede reproducirla en tantos sitios como quiera. Por tanto, la clave está en la célula, ¿no? Si queremos reconducir todo este proceso, deberíamos empezar, esto lo he aprendido de la gente que trabaja con el cáncer, ¿no? Si una célula se transforma y se convierte en cancerosa, habría que conseguir que eso no sucediera, ¿no? Bueno, estoy haciendo, si hay algún médico en la sala, que me perdone por decir esta simplicidad, pero realmente es la célula, ¿no? Porque luego todo se sucede de una forma bastante fractal, ¿no? Por eso a mí me interesaba mucho la estructura celular del territorio en Asturias. Y sobre esa estructura celular planteé las 12 agriculturas vernáculas. Vernácula significa lo que es propio del país. Nosotros en el norte tenemos una gran ventaja con el sur, es que por aquí no pasó nadie. Bueno, una gran ventaja o una gran desventaja. Por tanto, no ha habido grandes transformaciones, salvo las industriales. Pero si uno le quita la capa industrial al territorio, aparecen las agriculturas de hace 80 o 90 años. Compartimos con cántabros lo que llamamos nosotros los pastores queseros de Reciella, ¿no? Reciella es ganado menor, ¿no? Ahí están, ¿no? Bueno, ahí estaban, esos ya se han extinguido. Y por la parte de Galicia, una cultura que es fósil, que es la del origen de la industrialización rústica vinculada a la metalurgia, ¿no? Todo el tema de las ferrerías, que en el País Vasco sí van a funcionar. Uno va a Mondragón y le cuentan los de la Corporación Mondragón, ¿ves ese monte de ahí? Ahí se montó la primera ferrería, que luego tal, y te cuentan toda la secuencia, ¿no? Los vascos son muy de contarte la secuencia histórica del país, ¿no? Y eso es muy importante, porque tienen veneración por lo que han hecho los antepasados. Y luego superación de lo que han hecho, pero con coherencia, ¿no? Esa es un poco la dinámica de los vascos, por eso hay que estudiarlos mucho a los vascos, porque tienen una mentalidad muy interesante. A mí me interesan los vascos y los canarios, los más caribeños y los más alemanes, ¿no? Bueno, pues esto es un fenómeno, algo que se podría hacer en Cantabria, seguramente se puede hacer, ¿no? Los pasiegos, tal, se sabe, ¿no?, dónde están esas culturas de país. Bueno, pues esa transformación sobre las parroquias ha dado lugar a 4 tipos de parroquias.
tras el paso de la industrialización, tenemos parroquias que se convirtieron en urbanas o industriales, parroquias rurales periurbanas, parroquias rurales que se intensificaron, básicamente en la zona del litoral y los valles interiores, y luego las parroquias rurales de naturaleza campesina, que ya digo, insisto, son las que están en los llamados espacios naturales, ¿no? Vale, vamos a hacer una revisión rápida y seguro que identificáis territorios. La cuenca minera asturiana, una vega en Sotrondio convertida en un slam de trabajadores, ¿no? Viviendas de los años 60, seriadas, esto ya lo conocemos, una vega que ha dejado de ser una vega, ¿no? Pero los obreros industriales, los mineros, llevaron la cultura del país, ¿no? Eran obreros mixtos y, por tanto, entre las barriadas montaron huertas, ¿no? Yo insisto mucho cuando voy a la cuenca minera, que yo soy de allí, en hacer un análisis sobre la cantidad de huerta que hacen los mineros prejubilados. Hay una actividad de huerta extraordinaria, pero es que además hay huerta, hay tertulia, hay una movida del carajo. Luego, a ver, montan las huertas con... Hay una expresión en la cuenca que es un poco de... Cuando alguien te dice, vamos a montar un poco piscina, va a hacer una piscina de 80 metros y vamos a montar un poco porche, para montar un poco porche no vamos a pedir permiso. Y te montan un porche, porque luego son muy hacendosos y como están de trabajar en la mina, montan unas estructuras ahí y tal. Y las huertas están llenas de varillas, de hierro, del 7, tal vez esa cultura, esa mezcla de la cultura industrial y la cultura rural, ¿no? Que se da mucho, ya se pierde, ¿no? Ya se han perdido las dos, ¿no? Pero yo la disfruté mucho, ¿no? Y entonces ahí uno ve mucha estructura industrial, pero mucha huerta también. La huerta de los ricos, Somió, Gijón. Es decir, los ricos también pueden hacer agricultura, pero es que no lo saben todavía. Es cambiar el hierro 7 del golf por la Fesoria 4. Es decir, en realidad, y es mucho más gratificante hacer huerta que jugar al golf, ¿eh? Y no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen este conocimiento. Por tanto, las oportunidades para la agricultura del futuro serán cursos de agricultura para ricos en Somío. Yo monto un curso de estos y me forro. Seguro. Porque empiezan a venir, tal, no sé qué. Y pues, nadie hace huerta. Y tienen la piscina y luego van con esas máquinas de segar los fines de semana. Y ese tipo de actitudes. Bueno, pues hay que meterle campo a estas ciudades. Las parroquias rurales periurbanas... con mucha huerta ahí centrados en ti, el Javier, el otro, el de la moto. Este paisaje, es decir, claro, yo vivo en esta parroquia, San Claudio, eso que veis arriba es el Monte Naranco, ¿no? Claro, este paisaje que es una maravilla, todo el paisaje periurbano de Oviedo es el paisaje de abastecimiento de la ciudad. Todo estaba pensado para abastecer a la ciudad. Por tanto, es el paisaje de las caserías, las paneras y los hórreos son más grandes. Hay mucha actividad de muchas cosas, porque se trataba de suministrar una ciudad, hay mucha especialización también hacia la leche, pero las parroquias periurbanas son muy, muy interesantes, ¿no? Tienen una tipología muy interesante. Bueno, las de agricultura intensiva, pues ya las conocéis. Lo que era el monte antes se ha convertido en un localital, ¿no? Y las casas ya son de segunda residencia, más que son gente que vive en la aldea, pero que no vive en la aldea. Hay alguna pomarada por el medio, pero bueno, este es el paisaje, y luego los más activos desde el punto de vista... La otra era Vía Viciosa, con menos actividad agraria. La del occidente asturiano, con más actividad agraria, se va al paisaje de la leche mentolada. Ocalitos y pasto para las vacas. Bueno, pasto, forraje. Y eso es la definición, este paisaje de leche mentolada. Claro, es que este es el nombre que tiene, ¿no? Claro, es monótono, menos mal, que es activo, hay algo de fava y tal, pero son paisajes muy, muy monótonos, ¿no? Los que se intensificaron. Nada que ver esta intensificación con la del sur que vimos antes, ¿eh? Las intensificaciones del norte son de Chichinabo, comparado con las intensificaciones que vimos antes. Y a las aldeas les hace una especie de tumoración, que es una fábrica de leche, es René Picot, de Paco Rodríguez, que por cierto, René Picot es más de aldea que San Isidro Labrador. Pero de tan aldea que eran, como no se atrevían a poner un nombre de aldea, pusieron un nombre francés, que molaba, René Picot. Y ahora Paco Rodríguez, el dueño, está desesperado. ¿En qué momento se me ocurrió a mí que tengo que explicar que no soy francés, que yo soy Leo? Y tal. Claro, es el complejo el complejo que tenía la gente de los pueblos en los años 60. No podías, tratabas de evitar que supieran que eras de aldea, ¿no? Nada que ver con los franceses en ese sentido, ¿eh? Pero eso es gracias a Diderot, que era hijo de un aldeano. Bueno, estos paisajes que conocéis también aquí, ¿no? Vale, y por último, las parroquias rurales de naturaleza campesina. Somiedo,
Valle del Lago. La inteligencia de la ubicación. Ahora dirían, no, es que es bioclimática. No, hombre, está orientada al sur, fuera de los, no utilizando tierras de cultivo, pegándote a la zona más improductiva, es decir, el pie de la peña, con cuidado que no te caiga la peña encima también, riesgo, o sea, estaba medido todo, ¿no? Es decir, había esto es un parque natural y, por tanto, la clave del manejo de este territorio es que esta gente siga haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? No es volver a hacer otro inventario de aves o tal, es buscar una actividad, buscar alguna fórmula de que no. Y esta es una aldea, este es el cerebro de todo ese territorio que es Ubiña, ¿no? Con los invernales. Bueno, la clave es trabajar aquí. Si quieres conservar este parque natural, trabaja con esta gente. Bueno, y por último, la perspectiva agropolitana. Vale, ya sabemos lo que pasó antes de la industrialización, ya sabemos qué pasó en la industrialización y qué podría pasar en el futuro. Bueno, el futuro es impredecible, pero también es cierto que el futuro puede parecerse mucho a lo que uno quiera que sea el futuro. Y en las construcciones colectivas deberíamos discutirlo entre todos. En las construcciones personales cada uno hace la suya. Es decir, uno puede ver en el futuro corriéndose una media maratón, pues te preparas y lo puedes conseguir. Pero tienes que tener una previsión de lo que quieres hacer. Hay que diseñar el futuro. Nosotros no tenemos. Es decir, nuestro país es un país. Es decir, hay un dicho que es: si no quieres vivir en la estricta supervivencia, no me sale ahora. El que no sepa prever vivirá en la estricta supervivencia. Por tanto, necesitas prever, ¿no? Tener una capacidad de anticipación. Pues lo que haríamos, ¿no? Yo hace unos años escribí, hace justamente ahora 10 años, un librito, un ensayo que se titulaba Asturias, región agropolitana, las nuevas relaciones campo-ciudad, que era un ensayo a mis conciudadanos, a mis compatriotas, para ver estas posibilidades, ¿no? Bueno, hubo asociaciones de vecinos que se movieron en aldeas, pero ningún partido político se lo tomó en serio, ¿no? Bueno, porque a lo mejor yo soy un tipo poco solvente, yo también lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo insisto, ¿no? Soy insistencialista. Porque no tengo otra cosa que hacer, o sea, yo no puedo evitar. Ya me gustaría, primero, no tener razón para aliviarme de esta tortura, de estar todo el día dando la vara con esto, y ya me gustaría que las cosas se hicieran en una dirección aproximada para no tener que seguir insistiendo. Pero en la medida que no me quiten la razón y que no se hagan las cosas, yo voy a seguir insistiendo, ¿no? Una pintada que me gustó: destruya los edificios, que vuelva a campo. Joder, ¡guau! No, hay gente para todo, ¿no? Esta es, claro, alguien en el casco antiguo de Oviedo, alguien que fumó más de la cuenta aquel día, y el que lo dijo no sabe ni lo que es el campo, seguro, ¿no? Porque... Vale, las 4 tipos de parroquias que habíamos visto antes podrían tener, o deberían tener, 4 tipos de políticas de desarrollo rural o de agricultura. Y cada una su agricultura territorial, que es un concepto. Yo le tengo mucho cariño a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, entre otras cosas porque fui ponente de ella, trabajé con ella. Es una ley de orientación territorial, por primera vez sacamos la agricultura de las políticas sectoriales y nos planteamos aquello, una ley muy corta de 46 artículos, una ley de orientación que fracasó estrepitosamente, ¿no? Nadie la siguió. Pero bueno, yo insisto, ¿no? Y sobre todo en un artículo que me encanta, que es el 16, y yo di mucho la vara de meterlo, la agricultura territorial, que luego no pudimos avanzar más, ¿no? Que es el traje de la agricultura que mejor le sienta a ese territorio y que deberíamos conocer, como cuando uno va al sastre. Cuando uno va al sastre empieza a tomarte las medidas y luego te preguntas si lo quieres para ir a una boda, si es para trabajar, si tal. Pues esas preguntas que te hace el sastre debería hacérselo cualquiera que esté trabajando en el territorio con la agricultura. Pero claro, como no hay herramientas de esas, porque uno va y dice, no, esto es la PAC y esta es la línea de subvención arreglada, todo lo que hacemos es porque todavía estamos en el pensamiento industrial. Por tanto, es el lío ¿no? Lo de Gramsci, ¿no? Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, y por tanto, pero bueno, esta ley intentaba salir en esta dirección. Por tanto, si hiciéramos políticas de traje, de sastre, y no políticas de sastre todo juntos, sino políticas de sastre, pues haríamos en las parroquias urbanas un planteamiento sobre la agricultura de proximidad y los huertos urbanos. Vale. Que es una cosa, pero no tiene demasiado interés, ¿eh? Es algo que se ha puesto mucho de moda, pero a mí me interesa mucho más la agricultura alrededor de la ciudad, la que pueda alimentar a la ciudad. Y ahí estamos hablando de agricultura urbana y de fomento de la producción agraria de proximidad.
Ahí estamos hablando de otra cosa ya bastante más seria, ¿no? La tercera sería la reforma de la agricultura intensiva y la cuarta, las parroquias rurales de naturaleza campesina. Hablaríamos de la agricultura campesina vernácula, la agricultura de conservación o la agricultura de país, la que nos ayuda a conservar ese paisaje. La orientación básicamente ahí es el mantenimiento del paisaje. La producción de alimentos singulares, desde luego, pero donde realmente podemos producir para alimentar en la ciudad es donde estaba la agricultura que alimentaba la ciudad, ¿no? Al lado de la ciudad o muy cerca de la ciudad. Y entonces a mí me sale este esquema. A mí me sale un campo. El primer campo tenía solo un campo, el segundo tenía dos, que era el intensivo y el abandonado, y el tercero tiene tres, que es el periurbano, el intensivo y el campesino. Y para cada uno de ellos hacemos una política. Como veis, se vuelve otra vez a recuperar la relación con la ciudad a través de los grupos de consumos, la venta directa, los mercados locales. Hay una vuelta a esa agricultura. Sigue el supermercado, porque esto no va a desaparecer, pero vamos a ser capaces de producir más de lo que producimos ahora vinculado a la ciudad. El intensivo tiene que reformarse y el campesino tiene que activarse. Es decir, que es un esquema muy sencillo. Si es que al final de todo esto, dices, yo a veces que me sorprendo y digo, es que esto es tontísimo. Esto que estoy planteando es, pues que pero no hay nadie pensando en esta idea, ¿eh? En España, ¿eh? Luego lo veremos en Francia que sí. ¿Cuál era el resultante? Y ahora entramos ya en uno de los aspectos que me interesa especialmente, ¿no? El de los campesinos manejando su territorio. Esto es San Esteban de Cuñava, como Esteban bien conoce, que fue en Macondo. Yo durante 30 años estuve con Manolo Corces, el alcalde de San Esteban, conociendo cómo se había conformado el paisaje. Tú te ponías en el Cueto La Vea y Manolo decía pandilla, pandilla, que iba cada cosa y cómo estaba regulado y qué había. Entonces es el Atlas Universal de San Esteban de Cuñava, de esa célula, de esa parroquia. Bueno, San Esteban, la parroquia es Cuñava, porque San Esteban es una hijuela que se produce en el siglo XVI cuando llega el maíz. Por tanto, el núcleo fundacional, el núcleo de esa célula era Cuñava, pero a partir del XVI la parroquia se desdobla y crea una hijuela en San Esteban, porque llega el maíz y pueden establecerse allí, ¿no? Bueno, prácticamente funcionan como dos parroquias, aunque sea una, ¿no? Y uno, cuando analiza lo que hay ahí, se encuentra que hay a cada uno de los hábitats que hay alrededor de la aldea tiene un tipo de manejo. Entonces, en el centro están las casas y las cuadras, después está el primer cinturón, las huertas, los prados y tierras de labor, el monte bajo y los pastos de entretiempo en invierno, el monte alto, los hayedos, encinares, castañedos y desaos, y por último, las majadas, las cabañas y los pastos de verano. La intensidad de trabajo disminuye a medida que te alejas de la aldea. Es más intensivo lo que más cerca está de la aldea. Vale, ¿qué pasa cuando marchan los aldeanos? Pues que se desdibuja toda esa biodiversidad y se convierte en un único hábitat, que es el bosque. Primero monte matorralizado y si hay suerte y no quema, el bosque. Pero para mí que no, para mí que alguien tiene muy mala hostia y lo va a hacer quemar antes de que vuelva. Es decir, vamos a vivir la tragedia de los incendios recurrentes, porque hay muy mala hostia sí. Antes el fuego era una herramienta de trabajo y ahora se convirtió en una herramienta de no se sabe qué, ¿no? Pero bastante siniestra, ¿no? Y esto es donde estamos ahora, ¿no? Y como consecuencia de eso se reproduce en las aldeas que están cerca de la ciudad y los jabalíes, que son enviados del bosque, llegan al centro de la ciudad los fines de semana, ¿no? Esta foto la toma una sobrina de un amigo mío que la mujer cuando la tomó dijo, uy, qué borracha estoy porque estoy viendo jabalíes a la entrada de casa. Y hizo la foto porque no se lo creía y al día siguiente dice, no, estaría borracho, pero vamos, los jabalíes estaban también, ¿no? Y la Nueva España está todo el rato haciendo chistes, mandando mensajes muy claros, ¿eh? Cada día llegan más al centro, ¿no? Están en la ópera ya sentados ahí los jabalíes, ¿no? Pero es que lo más sorprendente es el Ayuntamiento de Oviedo encarga un estudio a la universidad y esto no es chiste, o sea, dime que no es chiste, no, si queréis os traigo el documento. Y entonces una de las recomendaciones del Departamento de Biología se lo encarga a un zoólogo, y claro, los zoólogos saben lo que saben, de territorio no saben. Entonces, dice, bueno, aprender a convivir con los jabalíes, le sale el hombre del alma, ¿no? Y entonces la administración la administración en bruto coge el documento de la universidad y
hace una nota de prensa y sale de la consejería el asunto, ¿no? Yo soy funcionario de la consejería, o sea que conozco el paño, ¿no? Pero también se lo digo a ellos como para buen arreglo, ¿no? Y entonces, claro, los chistes aparecen por todos lados. Pero yo vivo al lado del Naranco, salí a dar un paseo por el Naranco y me paro a hablar con una paisanina que tiene una huerta destrozada, ¿no? Y digo, uy, ¿cómo tiene la huerta de jabalís? ¿Cómo lo tiene? Y dice, uy, el problema no son los jabalís, el problema es el gobierno. Y entonces digo, ¿por qué lo dice? Y dice, porque con lo que me cuesta a mí vivir con mi suegra y con mi hombre, y ahora dice el gobierno que tengo que aprender a convivir con los jabalís también. Digo, no hay más preguntas, señoría. Es que eso es brutal. ¿Cómo lee la gente los periódicos en los pueblos? Y dice, hostia, lo que nos viene encima, ¿no? Claro, como para ir a pagar impuestos. Es decir, volvemos a ese mundo que dices, hostia, es que ese daño que te hace ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, y además dices, bueno, señora, pues tiene usted toda la razón del mundo. Otro de los problemas que se nos viene encima, y los forestales lo saben, los incendios de quinta generación. Hace muchos años era protejamos los bosques de los incendios, ahora empieza a ser protejamos las ciudades de los incendios. Los incendios se meten ya a las ciudades. Llegó el de Vigo, este año pasado en Portugal se murieron 100 personas, afectan ya a estructuras urbanas, que son las vías de comunicación, las autopistas. Tenemos un problema gravísimo. Esto es, por cierto, Canarias, ¿no? Es una nueva generación de incendios no conocidos en la historia de la ciudad. O sea, había incendios, como el de Santander, pero eran incendios propios. No nos venían del campo los incendios. Pues ahora nos vienen. Y esto no lo conocíamos. Bueno, a ver cómo... Hostia, es que cuando no conoces algo es inédito en la historia de la humanidad. Es que hay que tomar esa perspectiva, ¿no? Para empezar a ver dónde viene el problema. Y el problema es ese. El problema es que no estamos manejando el medio rural. Este es el de Vigo. Esta es una foto brutal del fin del mundo, el Finisterre. Bueno, los chistes de la tira y afloja que están todo el rato en Asturias, están todo el rato breándonos los periodistas, dándonos indicaciones, la invasión total, jabalí de la Pampa. Vale. Y luego ese tipo de detalles también, ¿no? Este es de un supermercado de Canarias donde dice papas para arrugar. O sea, más canario no puede ser. Dice origen Reino Unido. Y todo lo demás a plátanos. Pero esto, ¿cómo es? Joder, ¿cómo? Y claro, vamos así, ¿no? Y mi abuela diría, estamos dando un rosio, que era cuando ya las cosas lo veía muy mal. Esto es una franquicia a la que yo espero que fracase. Porque es para colocar al perro y hacerle una foto y de Animal King, o sea, tratar a los perros como si fueran marqueses. Es que es una cosa, es directamente ya, o sea, el problema no es el cambio climático, yo creo que el problema son estas cosas. Es decir, yo veo por Oviedo y digo, pero chuches para tu perro, entra no sé qué. Yo vi un perro en este invierno, que llovió mucho, con catiuscas por Oviedo, por favor. Con gabardina ya lo había visto, pero con catiuscas. Lo que pasa es que no pude hacerle foto. Digo, no puede ser, ya, pero los perros con catiuscas. Es que ya no, es eso, vamos a estar en rosio. Es decir, tenemos que hacernos mirar algunos comportamientos, porque para mí esto es indicador de fracaso de la humanidad. O sea, yo veo esto y yo ahora lo hago cada vez más, Me voy al ¿qué pensaría mi abuela, no? Me voy al pensamiento de mi abuela, entonces me escandalizo con todo. Porque mi abuela no diría nada, ¿no? Callaría y tal, porque los aldeanos callaban, pero es que yo me escandalizo. Entonces, estoy como excitado permanentemente con todas las cosas de este estilo, ¿no? Otra vez, la tira y afloja. 2 jabalíes apoyándose con el escudo de Oviedo. Esa actitud del jabalí, estar en el bar ahí comiendo y tal. Dice, ahí va Fufi, es la primera perla de la ciudad con teléfono móvil. Dice el otro, y eso, a su dueño no le dieron la custodia compartida y quiere comprar su cariño con regalos. Estas síntesis son editoriales de Mortiner, que es colega y tal. Nos reímos mucho porque tú estás hablando con él y al día siguiente lo ves y dices, hostia, qué cabrón, cómo lo pilló el tema de conversación, ¿no? Bueno, el problema del campo. Vale, vamos a estudiar el problema del campo porque me estoy yendo... Mira, esta también tiene de la consejería... La cuestión no es perseguir a la consejera de Agricultura, y está persiguiendo a Gaspar Llamazares, la del PP y tal.
A ver, si es que estos dos, cuando estén gobernando, van a estar aquí delante también. Si el problema lo tenemos todos. El problema es el problema que hemos abandonado el campo, la cultura del campo, y el campo se nos viene encima en forma de incendios, de jabalís, de plagas y de todo esto, ¿no? Por tanto, tenemos un problema de sociedad, de modelo de sociedad, que no es un modelo de partido político, es un problema territorial gravísimo. Por tanto, en la Junta General no deben aprovechar las oportunidades de los problemas que tiene la consejera con la polilla de no sé quién, el lobo, el jabalí, el paisano mosqueado, tal, porque es que vamos muy mal. Entonces a los partidos políticos hay que pedirles un poco de seriedad y que no lo utilicen para pegarse con el asunto, porque nadie tiene solución. Ahora, como el otro tiene el problema, vamos y le atizamos, ¿no? Y esta es la escena, es decir, frente a lo del perro con gabardina, pues a mí me conmueve ver a unos críos jugando con cabritos todavía en una aldea. Porque dices, esto es de lo que no hay ya. Estos críos tienen la suerte de socializarse de esa manera, ¿no? Y hay algunos, ¿no? Pero empiezan a ser muy escasos los niños que tienen cultura campesina, ¿no? Vale, ciudades que promueven la agricultura urbana y de proximidad, es decir, hay esperanza en algunos sitios. Vancouver tiene un planteamiento que yo creo que fueron los urbanistas los que empezaron con él, y se sumaron los médicos, se sumaron los agrónomos, se sumó un montón de gente, pero tiene un planteamiento de una estrategia para la alimentación de la ciudad, que es excelente el asunto, ¿no? Está ocurriendo en todos los sitios. Francia tiene muchísimo también de agricultura alrededor de la ciudad, desde hace mucho tiempo. Esto es alrededor de Rennes, la coalición de productores, venta directa de productos alrededor de la ciudad, estimulada por el Metropol, es decir, la propia ciudad trabaja en que la gente compre en los alrededores, el programa local de agricultura. Bueno, esto ahora empieza a ser ya muy frecuente. Empezamos a recuperar el primer cinturón de relaciones entre el campo y la ciudad en las ciudades intermedias, que es relativamente más sencillo, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en los parques nacionales franceses? Bueno, pues han hecho lo que deberíamos haber hecho nosotros, trabajar con la gente que trabaja en el parque, ¿no? Lo que hacen es recuperar los modelos vernáculos de pastoreo, porque esa es la mejor garantía de que el parque se conserva. Algo que nosotros no nos hemos ni aproximado, ¿no? En el Parque de los Picos de Europa, esta es una batalla que hace años emprendimos y no nos hemos ni aproximado, ¿no? Este tipo de trabajos con las comunidades locales es lo que lleva a mantener un tipo de paisaje que es el que interesa. Pero es que además el Parque Nacional trabaja, lógicamente, con los ganados que vienen de fuera, con las zonas de invernada. Es decir, el Parque Nacional, al final, es una estancia del ganado durante un corto periodo de tiempo, pero también interesa saber de dónde vienen y cuáles son las composiciones y qué nos interesa que estén en un sitio y que estén en otro. Y generalmente lo que nos interesa que esté coincide con lo que les interesaba a los abuelos. Casi siempre. Es decir, ¿por qué? Porque los abuelos manejaban principios de eficiencia energética. La mayor eficiencia, ¿por qué está la especialización en quesos en los Picos de Europa? Porque la mayor eficiencia en transformación de la energía solar en algo que te puedas comer es en queso, no en carne. Y por eso hicimos los quesos, porque era lo más eficiente, con el poco pasto que había, los cabrales y todo esto, y encima, claro, acertamos, porque al final acabamos haciendo unos quesos que son singulares, como son tan locales. Bueno, pues eso también lo hemos perdido, ¿no? Al final acabamos haciendo los quesos abajo, estabulados, con piensos. Es que si nos hubiéramos fijado un poco en la historia, bueno, un par de apuntes finales y termino porque me estoy enredando. Muchos de los elementos de la gestión del territorio, los territorios rurales, vienen de la modernidad y de los avances de las nuevas tecnologías, ¿no? En algunos sitios intensivos se puede incluso gestionar el territorio casi sin conductor. Esto es un plotter, ¿no? Uno le aplica un programa a un tractor y puedes conseguir que te plante el cereal, ¿no? Pero en los territorios tan complejos como los nuestros, con esos niveles de anisotropía tan brutal, ahí hay que ir a otra cosa, hay que ir a las culturas, conocimientos y tecnologías de las comunidades campesinas. Es decir, el conocimiento para manejar esos territorios estaba en la cabeza de esta gente y no está traspuesto, se mueren con ese conocimiento. No, la universidad no le interesó, porque la universidad es industrial también, está en otros procesos. Entonces, todos estos conocimientos estaban en... Bueno, por cierto, estos dos pastores, que fueron maestros, Mario y José, están fallecidos los dos. José decía, yo sigo subiendo al puerto porque aquí ero alguien, porque aquí soy alguien.
pero no soy alguien en el sentido de distinción social. Es él. Yo aquí soy. Porque los pastores pasan la infancia, suben con la madre y pasan los primeros años de su vida y por tanto su patria es el puerto. Y los viejos seguían subiendo al puerto. Él ya no ordeñaba, pero pasaba el verano en el puerto. Porque ahí era alguien, ahí era él, ¿no? Ese tipo de declaraciones que suenan casi a los indios estos de cuando la tierra no pertenece a tal, esa solemnidad con la que a veces hablan cuando tienen confianza contigo, ¿eh? Porque primero, el proceso, los que trabajan en campo en etnografía lo saben, ¿no? Para conseguir la confianza de la gente hay que trabajar mucho, ¿no? Y cuando tienen confianza contigo ya te cuentan. De mano no te contarán nunca, lógico, también, ¿no? O sea, por eso cuando los pastores no hablan. Es que además es una falta de respeto. Es decir, había uno que pastoreaba en el Caris y dejó de pastorear el Caris porque estaba harto de dar los buenos días. Y de que le preguntaran, ¿y estas ovejas de qué son? ¿Y cuántas tiene? Y tal. Y dice, coño, pero tú imagínate que tú estuvieras en la oficina y llegara un tío y dijera, ¿y usted aquí cómo trabaja? ¿Y cuánto gana al mes? ¿Y cuánto tal? Y dice, me cago, ¿no? ¿A usted qué coño le importa, joder? ¿No? Es que esa es una falta de respeto brutal. Dice, ¿a ti qué te importa cuántas ovejas tengo yo? Joder. Es decir, y buenos días, y cada vez que había un turista escapaba. Es que, claro, es un horror. Pues es que además la gente se considera que tiene, como están allí, pues tienen que atenderte. Y le vas a darle la vara. Dice, a mí que no, es que es una falta de respeto brutal. Es decir, Fernando Parra tiene un anexo en un librito que es Decálogo para caminantes sin tacha, en el que da recomendaciones de cómo comportarte en el campo, ¿no? Que yo creo que hay que volver a publicarlo, porque es magnífico, ¿no? Bueno, termino ya. En función de la política y en función de la ordenación del territorio y en función de todo el conocimiento, el que viene de la ciudad y el que viene del campo, nosotros podemos diseñar paisajes así. Este es un paisaje político. Ahí hay una iniciativa política para generar este tipo de paisaje. No es un paisaje espontáneo. Y este es otro paisaje político. Nosotros podemos decidir qué tipo de paisaje queremos. Con el que estamos conviviendo es con este. Y lo creamos nosotros también. Y es el que explota, ¿no? De los incendios de Portugal. Bueno, si alguien está interesado en algunos libros, este está súper agotado. Pero yo lo tengo en PDF. Si me lo pedís, es Marqueses, Funcionarios Políticos y Pastores, crónica de 100 años de desencuentros entre naturaleza y cultura a los picos de Europa. ¿Cómo la liamos, ¿no? Un territorio que llevaba 5.000 años gestionados por pastores, de repente le metimos una información diferente, que era la del Parque Nacional, le cambiamos todas las estructuras y ahora no funciona, ¿no? No funciona. Otra cosa es que sigamos manteniendo el asunto, pero no funciona. Si me lo pedís, a agropolitano@gmail.com os mando un ejemplar en PDF. Este está en las librerías, es más o menos lo que os conté hoy aquí. Este es un panfleto, que había unos biólogos de estos, de una modalidad que se llama el rewilding, los que están pensando que el abandono y la vuelta de lo salvaje, que es lo mejor que nos pasa y tal. Y entonces estaban publicando en Nueva España y yo hice el contraataque y acabé haciendo un panfleto en el sentido británico del concepto, texto breve y contundente para explicar una cosa, no en el sentido franquista que se utilizó para denostar lo que hacía la oposición, ¿no? Y que explica cómo las culturas del territorio son la clave para regular los otros procesos de información del territorio. La información genética, la información específica, la información de sistemas, tiene un cuarto nivel de información, que es la cultura, que es la que intermedia entre todas ellas y que da un tipo de paisaje a otro. Si es que al final el fenosistema es la consecuencia del criptosistema, es decir, el conjunto de operaciones que haces en el territorio para que tenga esa expresión. Algo que nosotros entendemos, si te cuidas y haces deporte y te vas y tomas el sol, pues estás moreno y no sé qué, no sé cuánto más. Y si no te cuidas y no sé qué, pues estás hecho una piltrafa. Pero en realidad es el paisaje exterior de cada uno es la consecuencia de la vida que lleve y de la genética, ¿no? La casa de mi padre. Este es San Esteban de Cuñava, todos los aprendizajes de Manolo a partir de una célula de una parroquia que se excita con el sol y produce por abajo queso. En circuito cerrado todo el rato. Esto puede estar produciendo queso todo el rato. Mientras que haya sol, esto seguirá produciendo. Por tanto, hay que ver cómo funciona ese asunto, ¿no? Y es un manual, en realidad, para la recuperación de las economías campesinas y la incorporación de las economías campesinas históricas en la sociedad postindustrial.
Bueno, la gestión creativa del cabreo es que como no me hace caso nadie, pues a veces me cabré, entonces tuve que aprender, hice una metodología para aprender a gestionar el cabreo. No es un libro de autoayuda, es decir, es un libro de toma de conciencia. Cuando uno regula bien el cabreo, hace cosas, ¿no? Bueno, y si alguien está en Facebook, en la casa de mi padre, hay 4.000 y pico personas de 20 y pico nacionalidades que estamos dando vueltas a estas cosas y cada uno cuenta cómo le va y qué cosa. Bueno, pues estas son dos vecinas que os daban las gracias. Gracias.